Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo espacio que he tratado de ampliar para todos vosotros. Veo caras muy conocidas y caras nuevas. Bueno, en este espacio que es Apicenter, al que agradezco mucho su cortesía, su cordialidad para recibirnos, mi espacio, que es Academia de Arte, que casi todos conocéis, está aquí muy cerca, ¿vale? Los que me conocéis además también sabéis que tengo a vuestra disposición mi canal de YouTube, donde voy colgando conferencias, algunas son las que imparto aquí o en Palma, y otras veces directamente las grabo solo para YouTube y las podéis ver, visualizar gratis todas las veces que queráis en mi canal. Y si os gusta, pues suscribiros y darle un like y de vez en cuando un comentario que sepáis que hace mucha ilusión. Bueno, pues vamos ya con el tema de hoy, mitos y metamorfosis en el arte, un tema que es riquísimo, complejísimo y que como es natural en una hora solo se puede hacer un acercamiento. Y para la tarde de hoy lo que he pensado es una selección de algunos mitos que expresen un poquito distintos ejemplos de estas metamorfosis que nos ofrece el mundo de la mitología. Aquí no sé a dónde mirar porque tengo 5 pantallas. Esto es tan tecnológico que me perdonaréis que me vaya acomodando. Bueno, el mundo de la mitología en este caso, aunque no lo he especificado, pero es obvio, estamos hablando de la mitología griega. Aunque el tema de las metamorfosis es algo propio del conjunto de las mitologías en general, ¿no? Estas tradiciones distintos pueblos que nos hablan de historias de dioses, de héroes, de humanos, que tienen distintos encuentros y desencuentros y muchas veces el colofón de la historia concluye en una metamorfosis por distintos motivos. En el caso que nos ocupa hoy nos vamos a centrar en la mitología griega, que es un poco pues, nuestra propia cultura, nuestra propia tradición. Somos hijos de Grecia y de Roma, y hasta qué punto, que muchas veces lo olvidamos y no nos damos cuenta, ¿no? Pero en realidad, aunque como religiones ya no están activas, la religión griega ni la romana, pues su mitología, rescatada fundamentalmente en el Renacimiento, aunque en realidad nunca desapareció de Occidente, ha seguido inspirando al arte, a la literatura e incluso en el siglo XX y XXI sigue siendo objeto casi obsesivo de los artistas, ¿no? Y con artistas incluyo, como digo, a poetas, tanto como a pintores, escultores, incluso arquitectos. Aquí tenéis algunos dioses reunidos en un concilio. Esto estaba pintado por Rafael de Urbino en la Villa Farnesina. La veíamos el otro día en clase. Y tenemos un poquito una representación de los dioses más famosos, ¿no? Zeus, Poseidón y Hades, que son los tres grandes reyes de los tres grandes reinos, cielo, tierra e inframundo, y algunos de los hijos de estos, especialmente de Zeus, como Atenea, que la tenéis, no sé si puedo señalar. Sí. No, pues no se ve. Demasiado moderno. Si yo muevo el ratón, ¿lo veis? Vale. Aquí está Atenea, esta es Artemisa. Os estoy llamando la atención justamente sobre diosas de las que voy a hablar. Bueno, Ares, el dios de la guerra, Dionisos, Apolo. Bien, cada uno de estos dioses en sí mismo tiene numerosos mitos y me ha costado muchísimo hacer una selección y bueno, espero que sea de vuestro agrado. Y con respecto al arte, como os decía, somos herederos de la tradición griega, de la tradición romana, y cuando hablamos de reflejar mitos en el arte, uno dice, ¿qué arte? Porque efectivamente para nosotros el arte empieza en Grecia, ¿no? En lo que es nuestra tradición occidental, que a su vez la historia griega también es amplísima. Empezaríamos en el Minoico antiguo, allí en la isla maravillosa de Creta, a la que esperamos viajar el año que viene, si para los terremotos cercanos, que empieza su historia y su bagaje y donde nace la religión griega. En Creta nace la religión griega y nace el arte griego. En el 3000 a.C. empieza su andadura y va atravesando varias etapas que no me voy a resumir ahora,
hasta llegar a lo que va a ser la cuna de imágenes que hemos heredado en nuestra retina visual desde que somos niños, que es la Grecia clásica. Fundamentalmente el siglo V antes de Cristo, la primera mitad del siglo IV antes de Cristo y también el periodo helenístico. Aquí se van a gestar los grandes iconos que todavía hoy seguimos emulando y que luego en el espacio romano, en la Edad Media y sobre todo a partir del Renacimiento, vuelven a emerger, vuelven a surgir, ya desvinculados de su aspecto más religioso. En la antigua Grecia, en Roma, eran dioses en templos a los que se rendía culto. Obviamente en el Renacimiento la religión imperante ya es el cristianismo y un poco se desvincula de todo eso y comienza el fervor que tenían los humanistas y los artistas del Renacimiento por la antigüedad clásica a recuperar estos temas y poco a poco, a medida que avanza el estilo barroco, el neoclásico hasta la modernidad, un poco según el nivel, digamos, de profundidad que uno tenga de conocimientos de esa cultura clásica, pues va perdiendo, por un efecto contrarreloj, la capacidad de reconocer a los personajes en los cuadros. No lo voy a hacer, pero sería un buen experimento poner varios de los cuadros que voy a poner hoy sin decir nada y si reconoceríais a los personajes, ¿no? A las divinidades que aparecen, o sea, distinguir si es humano, si no es humano. Todo esto pues lo estamos perdiendo un poquito y el objeto de estas charlas pues es irlo recuperando, por lo menos que los más famosos permanezcan en la memoria colectiva. Así que, como ejemplo, voy a poner obras de arte del periodo clásico hasta hoy. O sea, voy a ir mezclándolas según el mito que cuente y no voy a ir diciendo cada vez el estilo, pero lo voy a decir de pasada porque no es el objetivo. El objetivo es ver cómo ha sido representado el mito desde distintos puntos de vista y por qué tiene ese mito tanto interés. Porque en algunos quiero que veáis la gran cantidad de obras que representan ese mito. Y a primera vista, yo no sé si, lo preguntaré, si sabréis reconocer qué significa el mito, qué significa esa metamorfosis, ¿no? Que es gran parte de lo que hemos perdido, porque hemos desarrollado en la últimos 3 siglos, vamos a decir, un pensamiento muy racionalista y muy lógico, que ha traído cosas maravillosas a nuestra civilización, pero que también ha ido mermando un poco nuestra capacidad de leer los símbolos y de leer las alegorías, las metáforas. Los dioses no son personitas que están por ahí en las nubes. Es solo un símbolo el representarles de esa manera. Los dioses y diosas son las fuerzas de la naturaleza, son alegorías de las capacidades humanas y los mitos lo que esconden son claves, pues a veces relacionadas con la naturaleza, a veces con la psique y la vida humana y a veces pues dan lecciones morales, depende, van variando, ¿vale? Pero bueno, algunos son muy evidentes y otros no lo son tanto, ¿no? Y ya he intentado poneros las cosas difíciles. Podemos empezar preguntándonos de qué habla un mito, ya que vamos a hablar, ya que la charla se titula Mitos y Metamorfosis en el arte. Explicar lo que es un mito me llevaría demasiado tiempo porque en el curso de imágenes y símbolos estuve 5 clases explicando qué es un mito, 5 clases de hora y media. Entonces comprenderéis que aquí he elegido esta frase que creo que, bueno, sintetiza muy bien un poco qué es un mito, ¿vale? Un mito no es un cuento para contarle a los niños en plan fábula hollywoodiense. Un mito eran unos relatos, unas narraciones en la antigüedad que tenían un fuerte contenido simbólico, moral, incluso conocimientos astronómicos, etc. Gidi Paz Casadiegos nos dice, el mito canta o narra una realidad extraordinaria, plena de hechos y objetos portentosos, ¿no? Mucho más en las metamorfosis. Pero en la dimensión metafórica de sus signos, símbolos, se encuentran tal vez codificadas o condensadas significaciones más valiosas aún para la comprensión de los conflictos, anhelos y creaciones del espíritu humano. ¿Vale? Por tanto, detrás del relato del cuento, de lo exótico del cuento, y más los 3 que he elegido, hay una serie de enseñanzas o de aspectos que pueden ser de interés, vamos a decirle, lógico, ¿no?
pero hemos perdido un poquito la clave de interpretación y vamos a intentar aproximarnos. Vamos a hablar de metamorfosis que significa transformación, cambio, y que hace alusión, en el caso de la mitología, a que distintos personajes experimentan una mutación de su aspecto original, sea un humano o sea un dios, por distintos motivos. ¿Vale? Ahora voy a poner algunos ejemplos un poquito rápidos y luego me centraré solo en tres. Este tema de las metamorfosis, que está presente en los mitos desde tiempos inmemoriales y arcanos, muy difícil detectar cuándo empezaron a aparecer estos fenómenos, seguramente son consustanciales a la aparición del relato mitológico, fueron reunidos por un personaje del siglo I llamado Ovidio, que seguramente todos más o menos conocéis, es uno de los grandes hombres de letras de la tradición romana, que recoge una cantidad de mitos inmensa de toda la tradición grecolatina, no solo, ya sabéis que la religión griega y la romana, aunque no son exactamente iguales, pero los romanos se heredan en gran medida la griega. Esta obra, Las Metamorfosis, es una de las obras que fueron especialmente recogidas a partir del Renacimiento, bueno, recuperadas no porque nos habían perdido, ¿no? Se mantuvo bastante activa como una especie de cuentos, ¿no? y narraciones, y en el Renacimiento se va a tener un especial fervor por este texto en la Florencia de los Medici, que sabéis que no me gusta nada, es un tema del que no suelo hablar. Al preparar el programa de estas conferencias, había 5 conferencias y 4 eran del Renacimiento y he dicho, no puede ser, he tenido que cambiar todo el programa. No me doy cuenta y siempre acabo en Florencia. Bueno, pues en estas metamorfosis los humanistas, los artistas comenzaron a encontrar una temática maravillosa para generar obras de arte y también como tema de reflexión y de estudio de esto que representan los mitos antiguos para una sociedad en la que ya no hay esa religión presente. Referente a las metamorfosis, para empezar con algunos ejemplos generales, obviamente no se puede dejar de hablar del padre de los dioses, el gran Zeus, señor del Olimpo, que gobierna con justicia y equidad desde el alto Olimpo junto a los grandes dioses. Aquí lo veis en una estatua magnífica, como un hombre maduro con un rayo en la mano y el águila, símbolo de esas alturas desde las que los grandes gobernantes deberían contemplar el mundo. Y como bien sabéis, él está casado con su esposa Hera, esposa y hermana. Os he puesto, he intentado, a lo mejor me perdonáis si alguna vez no lo he hecho, aquí no lo he hecho, Zeus Júpiter, Hera Juno. He intentado poner los dos nombres porque sé que hay gente que no los termina de conocer, para que os familiaricéis. Hera en Grecia, Juno en Roma. Esta grandiosa custodia de las hermandades femeninas, guardiana del matrimonio correctamente vivido dentro de los principios que lo definen y que no tolera en ningún caso, a pesar de las muchas ocasiones en que sucede, la infidelidad de su esposo. Se resiste, se rebela contra ello. Y muchas veces esa forma de rebelarse es perseguir o incluso perjudicar gravemente a las amantes de su esposo, puesto que al esposo no le puede hacer mucho porque es un dios que está por encima de ella en poder. Pero normalmente sí que acecha a sus amantes. Esto le ha dado muy mala fama a la diosa Hera, que es el colmo de los colmos, o sea, ella es la traicionada y queda como mala por intentar impedir esa infidelidad, ¿no? En realidad todo esto, si se lee literalmente, lo que pasa al final es que humanizamos demasiado a los dioses, ¿no? Por eso hay que entender que son símbolos. Hoy no voy a hablar de la diosa Hera, pero prometo hacerlo en breve para rendirle un homenaje a ella y a todo lo que representa. Bueno, a consecuencia de estos celos de Hera, Zeus, precisamente, cuando se une a muchas de sus amantes, va a adoptar distintas formas. Normalmente se nos dice que es por este motivo, por los celos de su esposa, pero hay un motivo más profundo, especialmente cuando sus amantes son humanas.
y tiene que ver con uno de esos mitos que es el que dará nacimiento a Dionisos, que es cuando Zeus se enamora de una mujer que se llama Semele y Hera, celosa y enfadada por este motivo, se presenta como una anciana ante Semele y le hace creer pues que un poco escucha sus cuitas amorosas y Semele le va confesando pues que ella es amante nada menos que del dios Zeus, ¿no? Y entonces ella como así haciéndose un poco la interesante le dice, pero ¿estás segura de que es Zeus? ¿No será un hombre muy espabilado que para seducirte te ha dicho que es nada menos que el rey de los dioses? Ya no, no, seguro que es Zeus. Dice, bueno, pues sí es Zeus, pero ¿cómo se presenta? Pues con aspecto de hombre. Y dice, entonces no es Zeus, porque esa no es la verdadera forma de Zeus. Dile que si realmente es Zeus, se manifieste como su verdadera forma. Entonces la ingenua Semele acepta el reto y se presenta ante Zeus esa noche cuando su amante acude a su lecho y le dice, ¿no?, que si realmente es Zeus y realmente la ama, pues que se muestre tal como es. Zeus le dice que no, que de ningún modo, que le pida cualquier otra cosa menos eso, pero no consigue convencerla porque ahora ella ha empezado a dudar de que realmente sea Zeus, ¿no?, y que no sea todo un engaño. Y finalmente, pues Zeus accede y sucede lo que estáis viendo aquí en esta obra de Eduardo Perini del siglo XVII, en el que Zeus se manifiesta tal y como es. Ya os he dicho antes que esto de representar a los dioses como un hombrecito con barba en las nubes, no es real, es un símbolo. Y este mito lo expresa muy bien, porque en el momento en que Zeus manifiesta su verdadera forma, que aquí se manifiesta como un fuego, un haz de luz que le rodea, veis que él sostiene el rayo en la mano, tiene el águila bajo las piernas y hay un gran onda de luz, ¿lo veis?, que representa, es una forma simbólica de aludir a lo que no tiene forma, pero que es un inmenso poder. Y ella, como veis, con su cuerpo, ¿no?, se echa hacia atrás porque no puede resistir la contemplación directa de lo divino. Este es uno de los grandes misterios de la divinidad. La divinidad no puede ser contemplada por los ojos humanos tal y como es. Y a veces las metamorfosis de los dioses que se aparecen como una anciana, como tal cosa, es precisamente porque los humanos no podríamos soportar su verdadera forma, ¿no?, su verdadero aspecto. Efectivamente, Semele arde en llamas, ¿no?, y ya estaba embarazada de Dionisos y Zeus, ¿no?, sacará al bebé de su vientre y lo terminará de gestar en su muslo, ¿no? Por eso es el dos veces nacido. Entonces, en realidad, en esos amores de Zeus, él siempre adopta distintas formas. Aquí tenemos la fundación de nuestra tradición. Zeus se enamora de una princesa que se llama Europa y adopta la forma de un bello toro, al que ella se acerca y se sienta sobre su lomo, y entonces él estaba en Fenicia, la rapta atravesando el mar y la lleva a la isla de Creta, y así nace Europa. En otra ocasión adoptará la forma de un cisne. Leda es una reina que va a pasar una noche con Zeus en forma de cisne y la misma noche va a estar con su verdadero esposo y nacerán 4 hijos, 2 mellizos, 2 chicos y 2 chicas. La chica es Helena, Helena de Troya, o Helena de Esparta realmente, que será la causa de la guerra de Troya, y Clitemnestra, que es una gran desconocida también, pero los que hemos viajado a Grecia veo cabezas que asienten, y los Dioscuros, que también son bastante desconocidos. Fijaos que el cisne es un símbolo de belleza y Helena es el símbolo de la belleza por excelencia, igual que el toro, que no lo he dicho por querer ir rápido. El toro, como sabéis, en Creta, el culto al toro fue fundamental y desarrolló toda la tradición con respecto a este animal en la isla. Con Dánae, el dios adopta la forma de una lluvia de oro. Aquí veis en esta obra magnífica de Tiziano a Dánae sobre su lecho desnuda, recibiendo al dios que cae como una lluvia dorada sobre ella para dejarla embarazada del héroe Perseo. O finalmente, Io
de la que se enamorará también y en este caso, para evitar los celos de Hera, se presentará como una nube, una masa de nube. ¿Veis ahí? Casi ni se aprecia. ¿Veis el rostro de él sobre los labios de ella casi? Sí, ahora que si os fijáis. ¿No? Y su brazo que es como un poco de nube, ¿no? Que la envuelve, como una niebla nube para hacerle el amor, ¿no? Bueno, todos estos son, hay muchísimos casos, como digo, no me voy a detener en los amores de Zeus porque es imposible, ¿no? Llevaría mucho tiempo, pero son ejemplos en los que un dios se va a relacionar con humanas y va a adoptar una forma simbólica que muchas veces ese símbolo tiene que ver pues, con los hijos que van a nacer de esa unión, ¿no? O con las circunstancias en las que se produce y tiene todo un lenguaje detrás. Pero fundamentalmente está la idea de que no puede ser contemplado tal como es, ¿no? Porque sería insoportable. Eso está presente en otras muchas tradiciones religiosas. Otras veces las metamorfosis tienen que ver con castigos, es decir, los dioses que juzgan la vida humana y la conducta humana, cuando se encuentran con situaciones de distinta índole que transgreden el orden cósmico, la ley moral cósmica, y por tanto perturban el equilibrio de la naturaleza o de las sociedades, castigan a los transgresores con una metamorfosis. Este, por ejemplo, es el ejemplo de Licaón. Licaón era un rey que era un tirano, un hombre que abusaba de su poder, pero que inicialmente no lo parecía, ¿no? Inicialmente parecía que era un hombre muy recto, muy justo, y Zeus lo había colocado en el trono por este motivo. Pero a espaldas de Zeus, Licaón comienza a corromperse, abusando de su poder y llega incluso al canibalismo, es decir, llega a comerse humanos. Esto es una gran transgresión del orden moral, del orden de la justicia cósmica, y Zeus, enterado de ello, se presenta en el palacio de Licaón, finge que es un humano. Licaón le ofrece hospitalidad con la idea de que cuando esté durmiendo en su habitación, pues golpearle y luego echarlo a la olla y comérselo, ¿no? Obviamente esto no llega a suceder porque aunque tiene aspecto humano, en realidad es Zeus y en el momento en que llega a hacerlo, o sea, llega a intentar matarlo y cocinarlo, entonces Zeus se manifiesta como tal y lo castiga convirtiéndolo en un lobo. Y dicen que todavía está aullando por las montañas y comiendo carne humana, perpetuando su mala conducta. Aquí tenéis en esta obra de Jean Cossier, que era colaborador de Rubens, el momento en que Zeus lo transforma en lobo. En otras ocasiones, también todavía en referencia al mundo de los dioses, tenemos mitos que reflejan toda una tradición que luego va a convertirse además en instituciones casi. En el ámbito del dios Apolo, que este dios maravilloso que ya tanto nos enamora, tenemos un mito extraordinario que además ha sido llevado al arte de manera magnífica, cuando él, burlándose de Eros o Cupido, que también es un dios que va armado con arco y flechas como él, se ríe de su arco y sus flechas y dice, bueno, todo esto es de niño pequeño, ¿no? Mi arco y mis flechas son realmente poderosas. Y entonces Cupido le dice, ah, sí, ahora verás. Y entonces saca dos flechas, una de oro, escrita con el nombre de Dafne, que le dispara a Apolo y le atraviesa el corazón, dice Ovidio, y otra de plomo, con el nombre de Apolo, que le dispara a Dafne. Dafne es una ninfa, no es una humana, es una ninfa, hija de un río, que ya antes de que Cupido le disparara sus flechas había hecho voto de castidad, ¿no? Ella pretendía permanecer virgen para siempre, con lo cual lo que hace Cupido no es más que reforzar un deseo que ella ya tenía, que era pues resistirse a toda presencia masculina. Y a ver si me entendéis. Resistirse a Apolo es resistirse a lo máximo, ¿no? Es una broma, ¿eh? Entonces,
Lo que sucede es que Apolo empieza a correr detrás de Dafne, Dafne empieza a huir, pero dice Ovidio, como a Apolo le mueve el amor, corre más rápido que ella. Y cuando está a punto de darle alcance, fijaos que en esta obra de Polayolo, veis que hay un río atrás, es el padre de ella, entonces ella en el último momento le implora ayuda a su padre y su padre, compadeciéndose de su hija, la transforma en laurel, como veis aquí en esta pintura maravillosa donde ya sus brazos se han convertido en las ramas del laurel, o en esta obra maestra de Bernini, que uno nunca se cansa de admirar, en la que, como veis, la corteza del árbol ya comienza a emerger sobre su cuerpo, a la vez que sus brazos también, como en la pintura anterior, se van transformando en las ramas del laurel. Y una vez convertida en laurel, ya Apolo no la puede poseer, y entonces le dice que si no puede ser su esposa, será su árbol sagrado, ¿no? Y a partir de ahí, todos los que combaten en las lides poéticas, en los certámenes artísticos, son coronados con coronas de laurel. Y detrás de todo esto, ¿qué hay? No lo voy a explicar ahora, pero los que estabais en la conferencia de Apolo, ya hablamos que está todo el misterio de la inspiración, ¿no? Que es ese momento que no puedes retener apenas, ¿no? Es una experiencia trascendente. La tenéis en el canal de YouTube, la conferencia. Ah, no, no, no la tenéis. Solo mis alumnos la tienen. Hay que ser alumno mío para acceder a ella. Pues algunas las hago públicas y otras no. Bueno, estos solo eran ejemplos un poco cogidos de los más famosos, que seguramente os sonaban muchos de ellos, pero he elegido otros tres para desarrollar en la charla que están un poco consagrados a tres diosas. Es decir, detrás de cada uno de los mitos está la acción de una diosa por distintos motivos. A veces resulta bastante evidente el motivo, otras no lo parece tanto. Vamos a intentar aquí sí profundizar en qué puede simbolizar cada historia. Estas diosas, ¿las reconocéis a simple vista? Sí. Diana Artemisa, Atenea, Minerva y Afrodita Venus. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con el mito de Artemisa y Acteón. ¿Quién lo conoce? A ver, manos arriba, que yo sepa. Ya sabía, lo he elegido a propósito que fuese bastante desconocido, ¿eh? Pues más o menos lo que es más famoso. Bueno, en esta ocasión lo que encontraremos es la metamorfosis de un hombre en ciervo. Vamos a ver qué es lo que sucede y por qué sucede. Vamos a ver si conseguimos descifrarlo. Bueno, aquí tenéis a la maravillosa diosa Artemisa en Grecia, Diana en Roma, hija de Zeus y Leto, hermana melliza del dios Apolo. La diosa Artemisa, como su hermano, son dioses asociados con la luz. Apolo representa la luz del sol, la luz, digamos, esplendorosa. En realidad representa la mente y la lucidez mental. Y Artemisa representa la luz de la luna, que tiene que ver con la intuición, por un lado, y con la sabiduría de la naturaleza, la sabiduría intuitiva de la naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo sabe la semilla convertirse en árbol? ¿Habéis visto alguna vez una semilla de algún árbol gigante? Y decís, ¿cómo esta cosa tan pequeña se convierte en esta cosa tan grande, ¿no? Esa sabiduría que el árbol, recibiendo las condiciones adecuadas, hacen que de esa cosita se transforme en un ser. Bueno, pues es esa intuición, esa sabiduría natural, que está impresa en todos los seres, por ejemplo, ¿no? Es una forma de expresarlo. O la propia intuición humana. ¿Quién de vosotros no ha tenido alguna vez una experiencia en la que ha sabido algo con una certeza absoluta, sin que haya mediado un conocimiento, un aprendizaje racional o una comunicación, y eso luego ha sido cierto, ¿eh? Si no era una fantasía? No era una intuición. Para que sea una intuición tiene que ser luego real, ¿no? Constatable. Es decir, que hemos sabido algo de una manera que por los medios normales no se puede explicar, ¿no? Bueno, pues Diana se mueve un poco en todo ese ámbito. Es más complejo que esto, pero entenderéis que en el poco tiempo que tengo no puedo desarrollarlo mucho.
Ojo que ni uno es el sol ni la otra es la luna. Sin embargo, se les identifica con el sol y con la luna. Y de hecho, esto es importante para las obras de arte. Artemisa siempre se la representa, especialmente en la pintura, con una lunita aquí, media luna. Pero no es porque sea la luna es Selene. Es la luz de la luna. Ese es el espíritu de la luna. Y es una diosa de los bosques. Ella vive libre, independiente, es el arquetipo de la mujer, de una mujer independiente, junto con Atenea y Hestia. Una diosa virgen, es una diosa junto con Atenea y Hestia que no tiene amantes ni divinos ni humanos. Y esto es muy importante para este mito. Su virginidad, su intimidad femenina, nunca ha sido profanada por ningún elemento masculino. Y es una diosa que vive en los bosques, su símbolo es el ciervo, que es un poco el animal que va a protagonizar el mito, y vive con sus ninfas, pues yendo de caza por los bosques, bañándose en los ríos y en las fuentes, en los lagos, y disfrutando pues de la caza. Y el personaje masculino se llama Acteón, aquí lo tenéis en una de las imágenes que luego veremos con más detalle. ¿Quién es Acteón? Bueno, Acteón es un personaje semidivino. Fijaos que aquí os he puesto su linaje. Acteón es hijo de dos personajes que no creo que os suenen, Autónoe, que es la madre, y Aristeo, que es el padre, que a su vez tienen un origen divino. ¿Vale? Aristeo es hijo de Apolo y Cirene, o sea que es sobrino de Artemisa, y Autone es hija de Armonía y Cadmo. ¿Os suena? Armonía y Cadmo son los reyes de Tebas, de la ciudad de Tebas, los reyes míticos, y Armonía a su vez es hija de Venus Afrodita y de Marte o Ares. ¿Vale? Entonces Acteón, como veis, en sus antepasados tiene a dioses, pero ya está en un plano mucho más humano. Y curiosamente también es un cazador, ¿no? Es un hombre que vive y en este momento que suceden los hechos está de caza por los bosques con sus perros, tan feliz. Y el mito que narra su historia es muy curioso porque va a recibir un castigo cuando en realidad él no ha querido perpetrar ninguna transgresión. Va a ser una transgresión accidental. ¿Qué sucede? Él sale a cazar con sus perros y con sus hombres y sus criados y llega un momento que llevan mucho tiempo cazando y han matado muchos animales y dice, bueno, hace falta descansar un poco. Entonces, recoged todo y descansemos unas horas y luego seguiremos. Y se va a pasear por el bosque. Y en estas que está paseando, se encuentra sin querer, al cruzar una esquina, por así decirlo, ¿no? Detrás de un árbol, sin buscarlo, sin saberlo, sin esperarlo, se encuentra que Artemisa está con sus ninfas bañándose en una de estas fuentes y justo la sorprende en el momento en que está completamente desnuda. La diosa Artemisa siempre va vestida con una túnica corta, pues una diosa cazadora que corre y necesita ir cómoda, no puede ir con las grandes peplos que llevan normalmente las diosas. Pero su desnudez, la desnudez, es un símbolo, volvemos un poquito a lo que hemos dicho de Zeus, cuando se le quita las ropas a una diosa, como también pasa con Afrodita, es que la estamos viendo en su espíritu original, ¿sí? Sin filtros, sin velos. De hecho, la palabra velo es muy adecuada aquí. Entonces, todos quedan sorprendidos. Las ninfas y la diosa, cuando de repente ven a un varón no invitado al baño irrumpiendo en la escena, como el propio Acteón, como muy bien ha reflejado Tiziano en esta obra que tengo aquí a mi espalda, que él incluso ha puesto como una especie de tela, como si él hubiese una tela en medio del bosque, ¿no? Y él la hubiese apartado. Y es el primer sorprendido, ¿no? Como expresa su gesto. Y también los gestos de ella. Con lo que os he dicho de iconografía, aquí tenemos varias mujeres desnudas. ¿Cuál es Artemisa? La de la lunita, ¿no? Muy bien. Para eso sirve la iconografía, ¿no? Para poder reconocer las figuras, porque claro, ellos tienen aspecto humano. Aquí tenéis varias obras que reflejan este momento de la historia en el que
Acteón irrumpe en este momento sagrado donde la diosa está completamente desnuda, es decir, sin secretos, sin velos, está contemplándola tal como es. Aquí veis un ejemplo un poquito más pudoroso, ya en el siglo XVII. Aquí sí se ha pretendido un poco ver como que está espiando, ¿no? Pues eso es lo que os digo, que los mitos a veces, los pintores, los escultores, no siempre son capaces de matizar el carácter profundo de la historia. Y aquí la cosa es que los dos se sorprenden, porque Acteón no lo hace a propósito. O sea, no oye ruido y se pone a espiar, sino que él entra y estará ahí. ¿Vale? Entonces veis cómo esta obra de Tiziano sí lo refleja y esta no. Parece que como que está espiando, como acechando a la diosa. Aquí también tenéis otra obra, ¿veis? En la que él está llegando. Aquí se pone un poco más de énfasis en los perros, que luego tendrán más protagonismo. Y de nuevo las más sorprendidas, ¿no? Las ninfas, que ven como una profanación lo que está sucediendo. Aquí tenéis otro ejemplo. Y ahora fijaos lo desconocido que os era este mito cuando lo he mencionado. Y cuando, no sé si alguien quiere contar, creo que llevo tres, ¿no? Tres o cuatro. Al final a ver cuántas pongo. Y me dirá, caramba, pues sí que hay interés en este mito. Aquí veis de nuevo cómo él está llegando, también hace gesto de sorpresa con sus perros y las figuras de esconder, de amagarse, con gestos de detente. Aquí de nuevo, él está irrumpiendo detrás de esas rocas y la diosa de aquí colocada, la veis en el centro de las ninfas con su lunita. Y las otras que hacen gesto de ocultarse. Lo que dice el texto de Ovidio es que ella está en el centro y que las propias ninfas intentan hacer un muro a su alrededor para impedir que sea contemplada. Ahora aquí ya tenéis otro ejemplo con estos gestos de asombro, pero aquí fijaos que ya se incorpora algo que no apreciaréis muy bien porque es muy sutil, está un poco sombreado, pero fijaos que de la cabeza de él salen ya unos cuernos de cérvido. ¿Vale? Efectivamente, la diosa, que aquí la vemos con su linita, que está haciendo el gesto de intentar ocultar su cuerpo para que él no lo vea, para que no lo profane con sus ojos, no se puede evitar la profanación. Y aquí la pregunta es, ¿hay profanación si no hay intención de profanar? Bueno, para la diosa sí la hay. Lo que está claro es que para la diosa sí la hay. La diosa va a castigar inmediatamente a Acteón por este acto de haberla vista desnuda, convirtiéndolo en ciervo. A partir de ahí empiezan a aparecer obras que combinan ese momento de descubrir a las ninfas y a la diosa desnudas y sorprenderse con el proceso de la metamorfosis. Normalmente con los cuernos que ya aparecen sobre su cabeza, ¿no? Porque es instantáneo, o sea, el castigo es inmediato. Enseguida que se ha producido la profanación, Artemisa le castiga y le convierte en un ciervo. Y esto, las obras van a ir poniendo cada vez más énfasis. Aquí veis a las diosas con las ninfas en primer plano y Acteón que se aleja ya corriendo, asustado, por lo que hemos dicho antes, de que también para él es un susto. O sea, él no ve a la diosa y dice, ay, qué guapa, voy a ver más. No, sino que él también se sorprende ante el prodigio. No son mujeres desnudas, ¿entendéis? Lo que ha visto, si lo tomamos literal, nunca entenderemos nada. Ha visto algo más importante, más imponente, como para salir corriendo. Pero ya mientras sale corriendo, veis que ya le salen los cuernecitos, ya se está transformando en ciervo. Aquí en esta otra obra, fijaos que todo este rato renacimiento barroco, que veis que había muchísimo interés, no sé si alguien las ha ido contando, pero ya llevamos unas cuantas, ¿no? Veis cómo él se acerca por el lateral izquierdo a mi izquierda, a vuestra derecha, a la gruta con la fuente donde está la diosa con las ninfas, y aquí ya el artista directamente ha simultaneado los dos momentos. Ya no son solo unos cuernecitos que anuncian esa metamorfosis, sino que ya toda la cabeza es de ciervo.
Pues los he elegido, yo los he ido colocando. ¿Veis? Aquí están solo los cuernos y aquí están la cabeza completa de ciervo. Y incluso a partir de cierto momento se intenta representar todo el episodio como una especie de cómic. Aquí tenéis al caballero que llega a caballo con sus perros, ¿veis? Aquí, fijaos, hay una figura que está empezando a transformarse y al fondo, ¿veis el ciervo? Que esta es la fatalidad ya terrible del destino de Acteón, en el que la diosa no solo le condena a transformarse en ciervo, manteniendo la conciencia humana, o sea, él sabe que él piensa, pero cuando intenta hablar no puede. Entonces no puede decir, soy Acteón, convertido en ciervo. ¿Y qué sucede? Los perros habían salido de caza con él a cazar ciervos. Y los propios perros, y dice Ovidio que incluso los criados, comienzan a perseguirle y a darle caza como un ciervo cualquiera. Y este es el destino terrible. No solo se metamorfosea en ciervo, sino que además es devorado por sus propios perros y matado o asesinado por sus propios criados. Aquí tenéis otro ejemplo de ese proceso. Vemos a la diosa y las ninfas en esta especie de piscina natural. Este que está de rojo es Acteón en el momento de contemplarlas y a vuestra derecha veis que lleva las mismas ropas, pero está ya perseguido y acechado por sus criados y sus perros. Aquí os hago un zoom para que lo veáis mejor. ¿Veis? Le ha puesto la cabeza de ciervo y aunque no lleva las manos maniatadas, es un símbolo específico de que él está maniatado en el sentido de que él no puede hablar. Entonces él se está dando cuenta de todo lo que pasa. Los criados están diciendo, ¿dónde está Acteón? Le encantaría ver cómo cazamos a este ciervo. Pero no puede decir, parad, soy yo, ¿no? Y es todavía más terrible. Imaginaos, para hacer un ejercicio de imaginación, imaginaos dentro del cuerpo de un ciervo. Imaginaos siendo humanos, o sea, con conciencia humana, dentro de un animal, intentando hablar y no pudiendo hablar. La desesperación, la frustración, la angustia, que todavía hace más doloroso esta muerte o esta tragedia. Aquí ha pasado algo. Uy. Pero esta obra maravillosa, que están las ninfas en la fuente y la diosa con el gesto está animando a los perros a cazar a Acteón, a comerse al ciervo, completamente ya no tiene cuerpo humano y cabeza de ciervo, sino completamente de ciervo. Y aquí, bueno, no se ve todo, pero bueno, veis a la diosa con la lunita y Acteón huyendo como ciervo con los perros dándole caza. Todas estas obras, bueno, barroco, incluso neoclásico, siglo XIX, pero fijaos que el tema sigue intrigando en el siglo XX, en una época ya tan avanzada como 1935, tenemos esta obra maravillosa del movimiento capista que está pintado por un artista polaco de nombre impronunciable, me vais a perdonar, que para no hacer el ridículo no lo pronuncie, lo apuntáis. Y fijaos cómo están, la diosa es la que lleva el arco con la lunita arriba, ¿la veis? Y sus ninfas junto con los perros en torno a la figura central que ocupa aquí la posición central de Acteón. Casi parecen todos como danzando una danza macabra, ¿no? Un poco, ¿no? Como si fuese una danza en torno a la figura de Acteón. Este fenómeno en el arte es antiquísimo, ahora damos un salto para atrás y aquí vemos el momento en que Acteón, con forma completamente humana, es devorada por los perros en este sarcófago, que además se llama el sarcófago de las Amazonas, porque está representando, veis en la parte de abajo, en la pintura, la lucha de Amazonas contra guerreros griegos y que un poco las amazonas, pues lógicamente tienen mucho que ver con Artemisa, ¿no? Esas mujeres independientes y que un poco prohíben a los hombres entrar en su universo, en su mundo.
Aquí vemos cómo es devorado, igual que se dice que las amazonas a los hombres los usaban para que la estirpe no terminase y luego pues los mataban, ¿no? O aquí en este sarcófago romano, donde vemos también ese proceso donde están los cazadores, que son los sirvientes de Acteón, dándole caza mientras sus propios perros empiezan a comérselo, ¿no? O esta obra maravillosa que estuvo aquí en Barcelona no hace mucho, no sé si visitasteis la exposición que hubo en el Caixa Forum de, no sé exactamente cómo se titulaba, algo así como el cuerpo y la imagen del cuerpo en el arte o algo así. Y estaba esta imagen maravillosa de Acteón en donde los perros le están acechando mientras ya comienzan a salirle esos cuernos de cérvido e intenta en vano protegerse. La estatua es maravillosa. Mirad, los perros casi parecen lobos en su aspecto. O esta otra de 1925, fijaos que estamos recorriendo 2000 años, saltos de 2000 años y el tema sigue inspirando y sigue motivando a los artistas. Aquí tenéis a Paul Manchif con este bronce espectacular, que Acteón está intentando huir mientras ya le salen los cuernos de ciervo y en vano porque los perros le están dando caza, como representa muy agudamente el que está ya sobre su espalda, ¿no? Sobre sus piernas, a punto de devorarlo. Y vamos a acabar este mito con esta obra que a mí me fascina. Es la menos explícita y para mí es la que mejor expresa el contenido del mito. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Alguien lo tiene ya claro? ¿Lo podría verbalizar? Es difícil, ¿verdad? Porque el pobre hombre ha sido sin querer, ¿no? Bueno, esta idea de que el misterio de la naturaleza no puede ser completamente desvelado por la razón humana está muy presente en muchos mitos y en la tradición occidental en especial. Los seres humanos, a través de la razón, ya en época griega, hemos intentado desenmarañar lo que aparece en milagros, ¿no? O procesos extraordinarios para, a través de la razón, comprender los procesos naturales y disponer de sus secretos, ¿no? Arrancarle a la naturaleza sus secretos. A veces, para hacer buen uso de ello y aprender a usar esas leyes de la naturaleza para crear civilización y una vida mejor, y a veces, pues, con peores intenciones, ¿no? Como bien sabéis, cuando Albert Einstein se dio cuenta de lo que iban a hacer con sus descubrimientos, que iban a llevar finalmente a la bomba atómica y a la posible destrucción del mundo, no sé si sabéis que uno que le preguntó qué haría si pudiera volver atrás, y él dijo, si lo llegas a ver, me hago relojero. Y en vez de poner estos secretos al alcance de conciencias no tan honorables, ¿no? No sé si habéis visto la película Oppenheimer, que es una obra maestra, ¿no? Maravillosa. Bueno, en esa película también se ve un poco o se especula con respecto a lo que hay detrás de este mito. Lo que le pasa a Acteón es que por azar, igual que por azar se puede llegar al modelo atómico, ¿verdad? Ha descubierto los secretos más ocultos de la naturaleza, que en malas manos pueden hacer mucho daño. Y los dioses van a impedir que ese humano haga uso de esos secretos, transformándolo en ciervo, de manera que, fijaos, se hace mucho énfasis en el texto en que él no puede hablar. Cuando encuentra a sus criados, quiere decirles y no puede hablar, o sea, le quita la capacidad de comunicar lo que ha visto. Y esto tiene que ver con ese misterio último que se esconde en la naturaleza, que este cuadro refleja también con esta diosa Diana que parece casi una hechicera, ¿no? De algún modo es como al final, por mucho que nosotros intentamos arrancarle las entrañas a la naturaleza siempre ultérrimamente tiene una sabiduría más allá de la nuestra y se impone a nuestros propios desmanes. Bien. Bueno, aquí está la diosa Atenea, que es la misma que habéis visto al principio, no sabe mal, pero como es el primer día era normal que pasaran cosas así. El mito se llama Aracné
y es la metamorfosis de una mujer en araña. Una mujer que se llama Aracné. En realidad es Aracné la que da nombre a las arañas, y no al revés. Bueno, Aracné es un mito bastante conocido. Además, aquí en este caso tengo pocas imágenes. Es un mito en el que lo que se pone de manifiesto es el exceso de orgullo, el pecado de hibris, el orgullo humano. Cuenta la historia de una princesa que era una excelente hilandera, una gran tejedora, tanto que se consideraba no solo igual, sino incluso superior a la diosa Atenea, que es la diosa del tejido y la patrona de las tejedoras. Diosa de la inteligencia, de la sabiduría, de la mente puesta en acción, en el tejido del mundo, de la vida. Y bueno, pues esta princesa no solo lo pensaba, sino que empezó a decirlo a diestro y siniestro, haciendo pues alarde de una vanidad, un orgullo, de una soberbia, que es uno de los pecados, usando esta palabra entre comillas, que los griegos más consideraban desagradable a los dioses. De hecho, hay una frase muy bonita, aunque no es de Grecia, pero es oriental, que dice algo así como el que renuncia al orgullo se hace agradable a los dioses. Mientras que los humanos más bien somos poco dados a renunciar al orgullo. Y en este caso hay una sobredosis de amor propio, ¿no? De creerse igual a un dios. Hay varios mitos de este tipo en Grecia. También con Apolo lo vimos, con Apolo y Marcias, ¿verdad? Que se creía mejor músico que el dios de la música. O unas princesas que también se creen mejores que las musas, ¿no? O sea, que es un tema que se repite bastante. Entonces, bueno, aquí me da mucha pena que no veáis bien la obra de Velázquez. Es una pena. Las hilanderas, creo que todos la conocéis. Las hilanderas reflejan muy bien el momento en que Atenea se presenta ante a esta princesa como una anciana y le dice, oye, mira, soy una mujer vieja, solo por ser vieja soy un poco sabia, hazme caso, renuncia a tu orgullo y a esta alarde de vanidad que has hecho respecto a la diosa, que la diosa, si lo haces ahora, te perdonará. Y ella dice, "Bah, tú eres vieja porque no sabes nada, no sé qué, ¿no?" Y se burla de la anciana, se burla de la diosa y permanece en esa actitud arrogante. Y entonces la anciana se transforma. Aquí la veis como una anciana. Al fondo veis a Atenea, la veis con el casco. Y le dice, muy bien, ¿quieres entonces que tengamos un duelo? Tengamos un duelo, ¿no? Y comienzan las dos a tejer. Las dos hacen un maravilloso tejido, pero el tejido de Aracné, bueno, Atenea representa a los dioses en gloria, por así decirlo, y Aracné representa todos los amoríos de Zeus, un poco como burlándose o representando ese aspecto de los mitos que os digo que hemos caído, ¿no? De humanizar demasiado a los dioses y nos hemos creído que realmente los dioses tienen los defectos humanos. Si tuvieran los defectos humanos ya no serían dioses. Esto Platón lo reivindica bastante en la República y se lo recrimina a Homero y a Hesíodo, ¿no? Dice, hombre, os habéis pasado, ¿no? Representando a los dioses tan... Bueno, pues Aracné al elegir este tema vuelve a pecar de orgullo porque otra vez está burlándose de los dioses. Y aunque en el caso de que su tejido fuese igual de bueno o incluso mejor que el de la diosa, en cuanto a tejido, el tema elegido le hacía ser el perdedor, porque de nuevo era una profanación o una ofensa a los dioses. Y la diosa entonces ya furiosa, aquí no lo veis, me la salto. Bueno, aquí veis un poquito, se ve un poquito ultravioleta, pero se ve. La diosa decide castigarla haciéndole que siga tejiendo por toda la eternidad, pero transformada en una araña, de manera que sus tejidos son muy frágiles, crean grandes trampas o grandes para cazar, ¿no? Pero en realidad un humano puede llegar y con la mano lo destruye.
Simbólicamente, ¿qué representa? Atenea es la inteligencia, ¿no? Es la potencia de la mente humana en sus facultades más elevadas, ¿no? Más potentes. Y Aracné representa un aspecto de la razón que es capaz de tejer muchos argumentos o hilar muy bien razonamientos y palabras grandilocuentes, pero cuyos temas, como no honran la verdad, el bien, la justicia, las grandes, el corazón del universo, pues últimamente son huecos y de hecho muchos hombres con malas intenciones utilizan ese poder pues, para manipular a los pueblos, para crear grandes engaños, ¿no? Corrientes engañosas, ¿no? O capciosas para arrastrar a la gente hacia ideas incorrectas. ¿Sí? Esto es bastante evidente. Fijaos aquí, esta obra de 1893 la representa simplemente como una mujer en medio de la naturaleza, que es una especie de jardín que rodea este sillón en el que se encuentra con su telar delante y esa mirada un poco malévola de esa capacidad de la mente de tejer y de urdir trampas y ser un poco astuta. Y la obra que os ha traído, que ocupaba el cartel, que es maravillosa, en la que, fijaos cómo está, ay, es un dolor, esto me duele en el alma, ¿eh? Bueno, um, que representa esa mente nuestra que, claro, ahora os he puesto ejemplo de los malhechores más grandes, ¿no? Que los grandes tiranos o los grandes déspotas que arrastran a pueblos enteros, pero luego pensar, y este cuadro a mí me lo inspira mucho, en cómo nuestra propia mente teje trampas para nosotros, ¿no? Nunca cuando, seguro que a todos nos ha pasado que hemos dicho, hemos visto algo, hemos creído algo y, y luego resulta que lo habíamos entendido mal y alguien te dice, te has montado una película. Sí. O sea, hemos tejido una historia en nuestra cabeza atando indicios que parecían una cosa, pero que realmente no eran la verdad. Pero aunque no eran la verdad, a nosotros nos estaban perturbando y nos estaban condicionando y hay gente que ha llegado a extremos de hacer cosas terribles, ¿no? Pensar, por ejemplo, en Otelo cuando Yago, ¿no? Le va comiendo la cabeza a Otelo y él llega a matar a su mujer, ¿no? Por una red, una telaraña que se teje en torno a él que no es real. Entonces no hace falta llevarlo a los grandes manipuladores. También nosotros mismos nos manipulamos a nosotros mismos cuando usamos nuestra aracne interior. Bueno, y vamos a acabar con Pigmalión, Pigmalión y Galatea. ¿Conocéis este mito? Sí, ¿no? A ver, ¿quién sí? Solo un sí. Bueno, he querido acabar con uno que no fuese un castigo, que fuese una metamorfosis de algo positivo, ¿no? Maravilloso. Y como no, siempre en el amor encontramos ejemplos de este tipo bajo los auspicios de la diosa Afrodita. ¿Quién es Pigmalión? Pigmalión es un joven escultor que contempla, bueno, el mito va un poquito más atrás y narra cómo apareció la prostitución, justamente con unas mujeres que se burlaron de Afrodita y que la intentaron humillar de nuevo. Y Pigmalión es un escultor que ve a estas mujeres, ve cómo se comportan y entonces decide permanecer célibe y no mezclarse con ellas, ¿no? Que son un poquito en esta obra de prerrafaelita. Veis que él está en el centro, a la derecha, perdón, a la izquierda tenéis unas mujeres que se ven más allá de la puerta de su umbral. Son esas mujeres a las que él da la espalda, con las que él no se quiere relacionar porque las considera pues no muy buenas personas. Y a la derecha tiene un grupo que veis que está como grisáceo, como en grisalla, que son estatuas. Son distintas estatuas de su taller. Entonces él que ha renunciado a esas mujeres, hace una estatua en cierta ocasión tan maravillosa que se enamora de ella. Entonces se enamora de ella y empieza a hablar con ella, empieza a sentarla a comer con él, la mete en su cama por la noche, le da un beso de buenos días y
Claro, para intentar sustituir esa compañía femenina que no tiene, pero realmente está enamorado de esa estatua, no quiere cualquier compañía, quiere a ella, ella que se llama Galatea, que no hay que confundir con la Nereida. Entonces llega un momento en que se desespera y le pide a la diosa Afrodita, en unas ceremonias que se hacían en honor de la diosa, cuando se están haciendo los sacrificios y las ofrendas, le ruega que si es posible, que si está en su mano, convierta a su estatua en una mujer real. Y la diosa se encariña con este joven que es tan apasionado y tan noble y le concede el deseo y convierte a esa estatua en una mujer de carne. Aquí veis el momento en que la diosa la convierte, la que está de pie con esos velos y esa especie de corona de flores, es Afrodita, que al tocar a Galatea la convierte en humana. Y aquí veis a Pigmalión ante su mujer ahora, ¿no? Su esposa, con la que tendrá una vida muy feliz. Esta es la esencia del mito. Vamos a ver ahora algunas obras que también son bastante frecuentes, es un tema que vuelve a surgir una y otra vez. Fijaos que aquí tenéis al escultor que todavía con el mazo en la mano, admirado ante la estatua que ha hecho, pero fijaos que esta estatua que se ha elegido, en realidad la estatua parece la propia Afrodita. De hecho, esta es una estatua típica que aquí no veis, que es la Venus púdica, ¿no? La Venus que se está cubriendo su cuerpo con sus propias manos, ¿vale? Y hay algunos artistas casi identifican como que él se enamora de una estatua de Afrodita, ¿no? Pero en realidad es porque se está haciendo una asociación de ideas incorrecta. Aquí tenéis una obra de mediados del siglo XIX, ¿no? Donde cuenta el verdadero mito, que es que Pigmalión está suplicando a la diosa, ¿no? Que le conceda ese prodigio. Aquí veis el altar de sacrificios y la diosa escuchando. Aquí tenéis esta otra obra donde está Pigmalión a todo color dándole sus argumentos a la diosa, y fijaos que es Afrodita porque lleva una paloma en las manos, que es un símbolo de la diosa. Entonces este es el diálogo con la estatua de la diosa para que la diosa se lo conceda. Y la otra estatua es la que él ha hecho. Entonces hay que observar bien la obra para no confundirse. Qué horror. Bueno, aquí parece que se arregla. Bueno, fijaos en esta obra maravillosa del siglo XIX, tenéis en primer plano a Pigmalión con su amada Galatea y un poquito más al fondo, en segundo plano, una estatua mucho más regia de la diosa con un fuego abajo que representa los sacrificios y las ofrendas que él ha hecho. Y aquí fijaos cómo empieza a aparecer la figura de Cupido, ¿no? La figura que representa el amor entre el escultor y su obra. Aquí tenéis otra vez a Pigmalión de rodillas ante su amada, ante Galatea, a la diosa Venus flotando sobre unas nubes con, de nuevo, los amorcillos, los puti, los erotes a su alrededor, y el que está encima de la diosa que lleva una antorcha no es Eros, es Himeneo, que es el dios del matrimonio. Y aquí mirad qué cosa más maravillosa, es que es preciosa. Veis a la figura de la estatua, que una vez más esa estatua se corresponde con algunas estatuas de la propia Venus, pero vemos a la diosa, ¿no? Sobrevolando con esos gasas al viento a la estatua. ¿Y qué está colocando encima de la estatua? ¿Lo veis? A ver, decirlo sin miedo. Una mariposa. ¿Por qué el pintor ha elegido que la diosa coloque una mariposa encima de la diosa? Porque la mariposa es el símbolo de la psique humana. Aquí lo que tenemos es un objeto muerto, un trozo de mármol, que se va a transformar en un ser con conciencia, es decir, con alma. ¿Vale? En Grecia, a lo que nosotros luego el cristianismo llamamos, bueno, el cristianismo no, en Roma, en el latín se llamó ánima, que en castellano hemos traducido como alma, en Grecia se llamaba psique. Y hay un mito muy antiguo que habla de que Psique también era una princesa que se enamora de ella, el dios del amor, y su símbolo es la mariposa, ¿no? Ella tiene alas de mariposa.
También la princesa Psique, bueno, también la idolatran y la tratan como a una diosa y Venus se enfada con ella y le pone una serie de pruebas para que pueda realmente ser digna de casarse con su hijo, que es el dios del amor. Bueno, es una humana que se va a convertir en diosa. Entonces, en este mito de Pigmalión y Galatea vemos que hay asociaciones que el pintor ha sabido captar muy bien con el simple gesto de poner esa mariposa encima del trozo de mármol y que habla de una transformación, pero digamos que serían pasos sucesivos. En el mito de Pigmalión y Galatea tenemos una estatua muerta, sin vida, sin alma, que se va a transformar en humana, mientras que en el siguiente mito, que es el de Eros y Psique, una humana se va a transformar en diosa. Entonces son escalas de metamorfosis. En ambos casos es el amor el que lo logra. Es el amor el que convierte una estatua en un ser vivo y es el amor el que convierte a un humano en una humana en una diosa. Es muy llamativo esto, ¿no? Y en ambos casos la diosa Afrodita Venus hace de intermediaria. Ahí lo dejo, que el mito resuene en vuestros corazones, en que vale la pena amar. Fijaos, aquí tenéis muchísimas imágenes, es un mito que ha llamado mucho la atención. Y aún os diría yo, mirad este desesperado como abraza a su estatua, que con ese haz de luz empieza su mármol a convertirse en carne. Fijaos que aunque nos pueda parecer un mito, esto es maravilloso también, aunque nos pueda parecer un mito desfasado o antiguo, en realidad, si lo pensáis, muchas películas modernas han vuelto a tratar este tema. El tema de ¿puede un robot tener conciencia? ¿No? ¿Cuántas películas han abordado este tema, ¿no? Desde Star Trek, que no sé si la veíais, con ¿cómo se llama? Data, ¿no? El famoso Data. Había una película de Robin Williams también que plantea todo este dilema, que también es un robot que se convierte o que llega a tener derechos como humanos, o películas como Blade Runner, ¿os suena Blade Runner de Harrison Ford? Que también son estos, ¿cómo se llaman? Los replicantes, gracias. Los replicantes no son humanos, o sí lo son, son clones solo de carne. O sea que es un dilema que el ser humano arrastra desde hace siglos, ¿no? La idea de si es posible que una entidad creada por el ser humano llegue a tener alma por sí misma, llegue a estar dotada, porque no solo somos carne los humanos, no solo se trata de tener un cuerpo igual que el humano, sino que hay algo más, y ese algo más es la mariposita esta que sobrevuela encima. Bueno, acabamos con algunos ejemplos escultóricos del Gran Rodin, que es maravilloso, que un hombre como él, que además era escultor, podía encontrar en este mito mucha inspiración, o estas dos obras de Jean-Léon Gérôme, esta que está en una colección privada maravillosa, donde están casi bailando Pigmalión y Galatea. Fijaos cómo él ha querido representar que ella ha cobrado vida al hacer este giro, este escorzo, y aquí esta que es maravillosa, con ese Cupido disparando la flecha, recordando cuál es el secreto de esta transformación, como sale muy bien al final de la película Blade Runner, cuando él la mira a ella y no sabe cuánto tiempo estarán juntos, ¿no? Dice, pero bueno, el tiempo que pasemos juntos lo pasaremos amando. Y con esto terminamos por hoy, a pesar de las incidencias técnicas.